Hola, bienvenidos nuevamente a su programa La Nota Jurídica, como siempre tratando de llevarles cada 8 días un tema de interés, un tema del cual queremos que conozcan, que entiendan y que de una manera amena o de una manera muy sencilla puedan determinarlo, puedan aprenderlo y puedan poco a poco en algún momento de su vida, si se les presenta un problema, pues recurrir o tengan las herramientas mínimas para enfrentar cada situación. Como lo habíamos dicho hace 8 días, al terminar el programa pasado, les habíamos mencionado sobre la conciliatón nacional. Esta conciliatón nacional es una campaña de la Presidencia de la República por medio de su ministerio o la cartera de justicia, y lo que busca es incentivar en los colombianos la cultura de la conciliación. Entonces, como esto es un tema que se está abordando por parte del Estado, del gobierno central, con mucha fuerza y que se propaga y que busca el gobierno en cierta manera llevar a la gente que aprenda, que entienda que la conciliación es tan útil o hasta más útil que recurrir a un juez. Por eso es que está llevando a cabo esta campaña y por tanto queremos explicarles, aprovechando la situación, en el capítulo de hoy, lo que es la conciliación. De una manera muy sencilla queremos explicarles qué busca, las utilidades, las ventajas de la conciliación y las partes y el conciliador. Eso es lo que vamos a hablar el tema durante el día de hoy. Y en otro capítulo vamos a esbozar ya cómo es el procedimiento conciliatorio, que ya es algo más procesal. Lo de hoy es un poco más teórico, pero que permite entender de una manera muy sucinta o corta lo que trata esta forma o este medio, este procedimiento que está por medio de esta campaña de la conciliación promoviendo el gobierno nacional. Entonces, bienvenidos al programa de esta semana, que es la conciliación. Entonces, para comenzar, la pregunta muy sencilla: ¿qué es la conciliación? Entonces lo podemos entender como un mecanismo legal por medio del cual las partes en conflicto buscan llegar a un acuerdo, buscar alternativas de solución y comprometernos a vivir en comunidad. La conciliación, en palabras muy sencillas, lo que busca es que las partes que están implicadas, que tienen directamente intereses en un asunto que genera conflicto, en un asunto que les genera una problemática, que les genera una confrontación, que estas partes se sienten, pero que principalmente dialoguen para la consecución de un acuerdo, para la búsqueda de una manera que les permita solventar ese conflicto, esa problemática, dejarla a un lado y generar mecanismos para no volver a esa situación, para reconciliarse en cierto sentido y seguir viviendo en comunidad. Entonces, la conciliación tiene algo que va más allá de la solución del conflicto, y eso es algo muy importante, que no tiene lo que podemos decir el proceso tradicional, que es ante un juez. Cuando recurrimos a un juez, podemos decir que hay dos partes y el juez decide algo, concede el derecho a una, deniega el derecho a la otra, absuelve a una o condena a la otra, y allí simplemente el problema sobre el cual se estaba buscando la solución judicial pues genera unas consecuencias y ya, no genera nada más. Unas consecuencias a cargo de uno y unos beneficios a cargo de otro, por decirlo de alguna manera. La conciliación no solamente le basta contribuir a que ese problema y esa problemática terminen, sino que busca que de ahí en adelante se eviten nuevos conflictos por esa situación y se conlleve a una vida en comunidad. Entonces va mucho más allá. Solucionar los problemas, problemáticas, crisis, diferencias presentes, la que se nos dio en el momento, y evitar en el futuro nuevos inconvenientes. Algo muy claro para que entiendan desde ahora. Muchas veces se habla que conciliar es hablar, y tiene toda la razón.
es hablar, pero la conciliación judicial, la conciliación de la que estamos hablando hoy, la conciliación como un mecanismo jurídico avalado por el Estado para solucionar los conflictos, requiere unas partes que son las que están implicadas en el conflicto, en la problemática, en la crisis, en la diferencia, como lo quieran llamar, y hay un tercero, y ese tercero es ajeno, esa parte es neutro, es una persona que no hace parte de ese conflicto, que es ajeno a la problemática, y ese tercero es el que se llama conciliador, y este es el que nos va a ayudar a generar, o no solamente soluciones, sino a generar un espacio propicio de diálogo y de entendimiento entre las partes. ¿Por qué les quiero hacer esta aclaración? Que no solamente son las partes, sino un conciliador, porque muchas veces entendemos, o la gente habla en la jerga común, que las partes conciliaron, pero conciliar lo toman como que arreglaron entre ellos y ya. Eso se ve mucho en materia de tránsito. Cuando dos personas sufren un choque de solo daños en la vía, a veces llega la misma autoridad de tránsito y le dice concilien, y conciliar es que el que chocó al otro le dice le pasó tanto dinero por el rayón, o mira que no le pasó nada, o el otro le dice tranquilo que no le voy a cobrar nada. Pues en término estricto eso no sería conciliación, porque la conciliación nos habla que son las partes y un tercero. Esto que hacen en estas situaciones de tránsito pues sería un arreglo también entre las partes, pero no se llamaría conciliación. Entonces ya tenemos que es la conciliación, una forma, un mecanismo, un procedimiento que nos permite de manera directa arreglar un conflicto, una situación, con ayuda de un tercero ajeno a esta situación. Ahorita vamos a ver por qué la importancia de ese tercero. Ahora continuemos. ¿Qué ventajas nos trae la conciliación? Y esto lo que pretende, no solamente la conciliación como mecanismo para solucionar los conflictos, sino el gobierno nacional por medio de esta campaña de la conciliatón. ¿Y qué es? Si me invitan a conciliar, pues me tienen que decir cuáles son las ventajas, y las ventajas son las siguientes. ¿Por qué es bueno conciliar? Hablemos de 5 grandes ventajas de la conciliación. La primera, que es un mecanismo de solución de conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley, que el Estado ampara y le da una propia regulación, le da una validez, una eficacia a la conciliación al momento en que las partes deciden recurrir a ella para solucionar una situación. Me explico de mejor manera. Así como un juez dicta una sentencia y esta sentencia se puede ejecutar se puede ejecutar por medio de otros jueces cuando por ejemplo se condenan alimentos o tiene una validez tan grande en el Estado, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que es obligatoria esta sentencia para las partes. La conciliación es lo mismo. La conciliación tiene esa eficacia, esa ejecutabilidad que tiene una sentencia, tiene la misma fuerza, porque el Estado la ha dotado para que los ciudadanos recurran a ella y que además sea válido y sea sustancioso recurrir a ella. No me serviría la conciliación si después de lo determinado por un acta de conciliación no me sirve a mí para yo defender lo allí consignado. En cambio el Estado lo que dice es: lo que se decide en conciliación tiene una validez, que en caso de que le incumplan, usted puede recurrir a un juez para que obligue a la parte incumplida de esa acta, que hizo parte de la constitución de esa acta de conciliación, a que cumpla. Entonces, es un mecanismo eficaz, tiene la validez, tiene la ejecutabilidad como lo tendría una sentencia judicial. Otra ventaja: las partes deciden cómo solucionar el conflicto. Esto es muy importante. Cuando recurrimos a la administración de justicia, y hago esta especie de paralelo para un mejor entendimiento de la situación, cuando recurrimos ante un juez, lo que hacen las partes es presentar sus posiciones, y el juez, basado, fundamentado en la norma, en la ley, en la Constitución y en los hechos, va a determinar qué decisión tomar
a quién condena, a quién absuelve, a quién debe pagar los perjuicios, quién debe recibir el pago de esos perjuicios. O sea, el juez va a decidir quién tiene el derecho y quién no, pero es el juez. El juez lee una parte, lee lo de la otra y decide conforme a la normatividad vigente y a los hechos a quién le concede el derecho. Entonces es un tercero, que es el juez, el que va a decidir cómo se dirime ese conflicto. Ahora, en la conciliación, las partes son las que deciden cómo se va a dirimir. Las partes, por medio del diálogo, proponen fórmulas de acuerdo, proponen métodos para el acuerdo, cómo solucionar, cómo solventar la dificultad. Así que las partes tienen la disposición sobre su problema y la disposición para determinar cómo solucionar el problema. Entonces, esto es una gran ventaja porque las partes se obligan por sí mismas. No se les impone nada de afuera, como es en el caso cuando un juez condena o un juez absuelve. Cuando un juez concede un derecho, obliga a una parte a hacer algo y a otra a hacer otra cosa. Mientras en la conciliación, lo que hacen las partes es definirse por ellas mismas qué obligaciones tomar, qué derechos protegerse, a qué recurrir para solventar la situación. Esto es muy importante porque tenemos esa disposición de definir cómo solucionar nuestros problemas. Otra, la decisión es consensuada. Estaba muy ligada a la anterior. Como explicamos, las partes tienen la capacidad de definir qué formas, a qué métodos vamos a llegar para solucionar la situación, y esta no es impuesta, sino que entre las partes deciden de mutuo acuerdo la solución que van a tomar. Esto es muy importante, porque aparte de que cada uno de los que están en el conflicto, directamente implicados en el conflicto, proponen entre ellos dos, o entre los tres, o los que sean, porque no hay límite para la conciliación de partes. Siempre tienen que ser dos partes, pero las partes pueden ser de muchas cantidades de personas o de una. Entonces, todos van a aportar cómo solucionar y entre todos van a consensuar, a llegar a un acuerdo de cómo solucionar o qué propuestas van a tomar para solucionar la problemática. Esto es muy importante. Consensualidad. En consenso, las partes deciden la forma de solucionar su conflicto. Otra ventaja de la conciliación: ahorro de tiempo y dinero para la solución de los conflictos. Esto es algo que se vive mucho en estados latinoamericanos, pero especial en Colombia. En Colombia la congestión judicial ha llevado que procesos jurídicos en los juzgados se encuentren represados por años y años, y Colombia es uno de los países, lastimosamente a nivel mundial, que tiene una de las tasas más altas, por decirlo de alguna manera, de congestión judicial. Un proceso en un juzgado mínimo puede durar entre 3 a 4 años, colóquele de promedio 3 años a un proceso judicial. Eso es mucho tiempo, no solo en términos de años, sino en término económico, porque un proceso requiere un desgaste de ir a revisar el proceso al juzgado, de presentar memoriales, de ir a audiencias que pueden ser aplazadas, entonces nuevamente ir a otras audiencias. Entonces este desgaste, tanto económico como de tiempo, lo evita la conciliación. La conciliación tiene un trámite muy expedito, pero lo expedito no quiere decir que no tenga validez, como lo dijimos, o que no tenga la misma eficacia. No, ese trámite expedito lo que busca es que la gente la mire y empiece a ver la conciliación como una forma que les permite satisfacer de manera rápida, salir de ese conflicto, pero también de una manera rápida. A veces los conflictos requieren una solución muy instantánea, porque ¿de qué me sirve un conflicto hoy y un juez me determine la solución dentro de 4 años? No tiene ningún sentido. Inclusive cuando ya las cosas han cambiado, un juez me determinaría por medio de una sentencia algo de hace tanto tiempo que ya no habría pues como lugar a lo que pasó, ya se olvidaron las cosas.
La conciliación busca eso, demos la inmediatez a la solución de los problemas. Entonces genera un procedimiento rápido que no requiere tanto tiempo, no requiere abogado, que es muy importante. Por lo general en Colombia la regla es que ante un juzgado hay que actuar por medio de abogado. En la conciliación no. Si usted quiere lo puede hacer, pero no requiere abogado. Entonces eso es otro costo menos para la conciliación. Entonces es rápida en todo término, tanto económico como de años, como de días que me genere o que me gaste yo para llegar a un conflicto. Entonces, otra ventaja de la conciliación. Y la quinta, que es muy importante, es que todos, la mayoría de los asuntos son conciliables. Y esto es muy importante, porque si la conciliación fuera limitada a 2 o 3 asuntos, pues no tendría ningún sentido recurrir a ella, porque habría que recurrir en los demás a las instituciones tradicionales del derecho para dirimir los conflictos. Pero no, son pocas las excepciones, que las veremos después, y las dejaremos pues en la descripción del video, donde pueden recurrir y verificar cuáles son las excepciones a la conciliación o a qué yo no puedo recurrir en conciliación. Pero eso es una ventaja, que todo sea conciliable, que casi todo lo sea, me permite que yo ante cualquier conflicto que se me presente, puedo recurrir a la conciliación de manera directa, sin abogado, por un procedimiento rápido y expedito, a solventar y decidir en conciliación con mis propuestas y mi capacidad de determinar una fórmula de arreglo a lo que me voy a obligar y los derechos que voy a solicitar se me reconozcan en un acta de conciliación. Ahora, continuemos. ¿Qué finalidad y ventajas tiene que yo concilie? Pues va muy ligada a lo anteriormente expuesto, pero la conciliación facilita el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque la conciliación, como lo dijimos, es un mecanismo válido, eficaz. Quiero que entiendan esto y enfatizo. A veces se menosprecia la conciliación, pero la conciliación es tan válida como recurrir a un juez. La conciliación es tan válida como recurrir a un árbitro en los laudos o en los tribunales de arbitramiento. La conciliación tiene la capacidad jurídica, está dotada de las herramientas jurídicas para ser válida o ejecutar lo que queda consignado por medio de un acta de conciliación. Y como la conciliación es menos costosa, me facilita acceder a la justicia, porque los conflictos los puedo solucionar por medio de una conciliación con un conciliador que es el tercero que nos dirige la audiencia, y allí solventar, dirimir o dejar en claro mi problema y comprometerme a una fórmula de arreglo. ¿Qué otra ventaja, qué finalidad tiene la conciliación? Solución sin acudir a un juez. Ya lo habíamos dicho. Por lo general, el proceso tradicional es recurrir a un juez, que es el que me decide el asunto y decide a quién se le otorga el derecho. En la conciliación, las partes directamente deciden cómo solventar su problema, cómo llegar a un acuerdo. Tercero, faculta a los ciudadanos para gestionar sus conflictos. Esto es la disposición, se le da al ciudadano, a las personas en conflicto, la capacidad de disponer no solamente sobre los problemas que tienen, sino de disponer sobre las fórmulas para llegar a acuerdos y solventar las dificultades que se generan en la vida con la otra parte que está en conflicto. Cuarto, solución del conflicto con criterio pacifista. Esto es muy importante y esto va muy ligado al diálogo. En un proceso tradicional no se busca el acercamiento entre las partes. Lo que se busca es que un juez determine quién y quién no tiene el derecho y quién sí lo tiene. La conciliación tiene una premisa fundamental, que es el diálogo. La conciliación no solo le basta con llegar a un acuerdo, sino que busca también que las partes de manera civilizada sigan conviviendo en paz. Lleguen a un acuerdo sin que se menoscaben más derechos, sin que se traten mal, sino llegar a un mínimo de convivencia entre las partes, a pesar de estar solventando un problema. Entonces, esto es muy importante en la conciliación, porque busca solucionar el problema y, como lo dijimos, busca también ir más allá
y es garantizar una vida en comunidad, conseguir un mínimo de convivencia entre las partes, así estemos en conflicto. Por eso ese criterio pacifista de la conciliación. Quinto, contribuye a la descongestión de los despachos judiciales. Ya lo mencionamos un poco, y es que si recurro a conciliación no debo de ir a un juzgado que están congestionados con muchos procesos atrasados, con audiencias pendientes. En estos momentos hay audiencias que se dan para mitad del año entrante o inclusive unas para el 2019. Entonces imagínense la congestión de los juzgados. Entonces ir a conciliación y llegar a acuerdos conciliatorios me permite solucionar más rápido el problema, evitarme costos de la administración de justicia en tiempo y en dinero, y también que se descongestionen los despachos judiciales. Ahora continuemos. Ya hablamos de las partes y todo este emboce ha sido muy ligado a las partes. ¿Qué ventajas trae para las partes la conciliación? Ahora vemos, ¿y qué es el conciliador? ¿El conciliador para qué? Porque un tercero. El conciliador lo vamos a denominar de una manera sencilla, es un director. Es el director de la conciliación, de esa audiencia de conciliación donde las partes se van a sentar a buscar una fórmula de arreglo para sus problemas o la solución de su problema. Ahora, ¿qué calidades tiene o se le exigen al conciliador? Dijimos que el conciliador es un tercero. Esa es una de las características del conciliador. Es un tercero ajeno al conflicto. Entonces, ¿qué se le exige? Primero, el conciliador es una persona común y corriente. En Colombia cualquier persona puede ser conciliadora. Lo que tiene es que tener por decirlo, un estudio en conciliación. Es lo único que se le exige. Pero el conciliador no es que tenga que tener muchos estudios o que sean personas de tal edad, no. El conciliador debe tener un estudio, que lo veremos en el próximo capítulo ya propiamente, algo más técnico, que es sobre la capacidad de conciliar, y puede ser cualquier persona. Desde que una persona esté adscrita a un centro de conciliación y tenga este estudio o esta capacitación de conciliador, puede llevar a cabo audiencias de conciliación. Entonces, eso es el único requisito como así para poder acceder a ese cargo de ser o esa investidura de ser conciliador. Otra, ya lo habíamos mencionado, es un tercero ajeno al conflicto. No tiene nada que ver con las partes. Es ajeno, no conoce ni a la parte A ni a la parte B, no conoce a ninguno. Y eso le da garantía de imparcialidad, que ya veremos de qué trata. Encamina al diálogo. Lo principal del conciliador, aparte de tener esa calidad de tercero y de tener esa capacitación en conciliación, es que siempre va a generar el espacio, el ambiente para que las partes hablen. El conciliador debe generar confianza entre las partes para que se dignen, por decirlo de alguna manera, por lo menos hablar. Entonces la capacidad del conciliador es generar la chispa del diálogo entre las partes en conflicto. Esto es lo que debe buscar, aparte de que debe dirigir la audiencia, como lo dice la última calidad, que es dirigir la conciliación, aparte de dirigir la audiencia y de ayudar a buscar alternativas para solucionar el conflicto, el conciliador lo que tiene como principal propósito es generar la capacidad de diálogo entre las partes. A veces los problemas no se solucionan porque no tenemos el espacio o no tenemos la capacidad de que alguien nos brinde la confianza para hablar con el otro. Esto nos genera el conciliador, el ambiente, el escenario propicio para que las partes, por lo menos, así no se llegue a un acuerdo conciliatorio, por lo menos de manera civilizada, hablen, se dignen hablar. Muchos de los problemas de la sociedad colombiana es porque dejamos de hablarle al otro, y el diálogo es una herramienta fundamental en una sociedad civilizada. Ahora, continuemos. ¿Qué características tiene el conciliador? Ya vimos unas exigencias, pero entonces yo ya tengo el estudio, estoy adscrito a un centro de conciliación. ¿A mí qué me exigen si estoy investido de esa calidad de conciliador? Me exigen tres cosas. Yo como conciliador debo tener tres cualidades.
Ahorita hablamos de calidades, ahora vamos a hablar de cualidades, por decirlo de una manera muy sencilla. Yo como conciliador debo tener la cualidad de ser imparcial. Y esa cualidad de ser imparcial es que no me inclino ni por una parte ni por la otra. Soy ajeno, no conozco una parte, no conozco la otra. Soy una persona nueva que se va a enterar de un asunto y que va a ayudar en el asunto a solventar la dificultad que tienen las partes. Entonces, yo como conciliador soy imparcial porque no tengo nada que ver con las partes y tengo que siempre que salvaguardar esa imparcialidad. Yo no tengo nada que ver con las partes. La segunda cualidad, la neutralidad. ¿Esta cualidad cuál es? Durante el desarrollo de la audiencia de conciliación, el conciliador no puede ni tirarse para un lado ni tirarse para el otro. El conciliador debe mantenerse por decirlo, en la mitad de las partes. Puede sugerir fórmulas de arreglo. Puede decirle a una parte, mire lo que propone mírelo de esta manera, cámbiele esto a su propuesta, o mire usted, haga esto o no haga esto, propóngase esto. Eso lo puede hacer, pero nunca puede recostarse a un lado apoyando una parte, no. La neutralidad le exige al conciliador que debe ser siempre un ente ajeno que proponga, pero no que disponga junto con una parte a la fórmula de la conciliación o la fórmula de arreglo. Entonces, tenemos que es imparcial porque siempre es ajeno, siempre es un tercero. Ahora esa neutralidad lo que me obliga es que la imparcialidad tiene que ser siempre, nunca me puedo inclinar para ninguna de las partes. Y la tercera es independiente. Esta independencia, esta cualidad de la independencia es lo que le genera la capacidad o la investidura de ser el director de la audiencia de conciliación. Esa independencia es la que le permite obrar informándole a las partes de propuestas que él puede presentar para la solución del conflicto, pero que no implican que él se esté haciendo parte del conflicto, no, sino que él de manera ajena propone algo más objetivo, que las partes tienen siempre ese carácter subjetivo porque están dentro del conflicto. Esa independencia lo que le permite al conciliador es como es una parte ajena, es objetivo el momento de dirigir, es objetivo el momento de proponer y es objetivo al momento de llevar a cabo la audiencia. Entonces esta independencia le permite al conciliador tener pues ese carácter de que no va a ser parte de la conciliación, sino que va a ser una especie de fomentador del diálogo, que fomenta la capacidad de escucha, que fomenta o que presenta propuestas, pero que siempre van a estar a disposición las partes para determinar si se allanan o no a lo que proponga el conciliador. Entonces esto es muy importante, son cualidades muy ligadas una a la otra, porque van encaminadas a eso, a darle esa capacidad de tercero, de ajeno al conflicto, al conciliador. Entonces, esto es pues lo que queríamos hablarle de manera muy corta y sencilla lo que es la conciliación, que es un tema muy importante en una sociedad que requiere mecanismos rápidos y eficaces para solucionar conflictos. Entonces, recuerden, esto lo hacemos porque recordamos que hay una campaña del gobierno nacional llamada Conciliatón Nacional, la solución es dialogando, que se hallará a cabo el 26, 27 y 28 de septiembre de este año, pues valga la pena decirlo. Entonces aquí hablamos de lo que es la conciliación. Tiene muchas ventajas, mírenlas. Muchos de los problemas que tenemos pueden ser solucionados por medio de la conciliación. Una manera rápida, expedita, sencilla, donde yo me obligo, donde yo propongo las fórmulas para llevar a cabo un acuerdo entre las partes. Entonces la invitación es a tener presente ante cualquier conflicto que la conciliación me permite solucionar mis problemas y no solamente recurriendo a un juez o a la fuerza policial o a otros procesos para solucionar las dificultades. Entonces
Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro correo jdiegobarrera@hotmail.com, nos pueden escribir en nuestro Twitter @conjurídico, nuestra página de Facebook Consultores Silva, la nota jurídica para que se suscriban y compartan nuestros videos, y nuestro blog juandiegobarreraarias.blogspot.com. Entonces este ha sido la nota jurídica por el día de hoy. Dentro de 8 días veremos ya el procedimiento, cómo yo recurro para solicitar una conciliación, cómo son los pasos, cuáles son las etapas de la conciliación y los efectos del acta de conciliación. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros siempre y muy agradecidos con todos los suscriptores de nuestro canal que se mantienen de manera activa. A veces nos demoramos para contestarles sus preguntas y solicitudes, pero créanme que siempre van a ser contestadas todas. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias porque cada vez el canal se comparte más. Nos vemos dentro de 8 días y nuevamente muchas gracias por estar con la nota jurídica.